¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de el video podcast Imagen y Café. Desde adentro hacia afuera. En esta oportunidad tenemos como invitado al licenciado Esteban Arreola. Él es un artista plástico, también infografista, tiene un montón de actividades, músico y profesional de la comunicación visual. Bienvenido, Esteban, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros de verdad que es un gusto tener un invitado de lujo como tu persona, y pues esperamos que esta sea una charla bastante amena. ¿O no es así? Así es, bienvenido, de Muchas verdad. gracias. Para nosotros es un honor tenerte acá y conocer un poquito de tantas facetas que tienes, ¿verdad? Para que nos puedas contar un poquito qué es lo que más te gusta y cómo fue que empezaste en este mundo de ir descubriendo distintas actividades. Sí, muy bien. Ante todo, pues mucho gusto y qué bonito estar acá, sinceramente, y compartir un espacio para hablar de, a veces no temas tan comunes, podríamos decir, ¿verdad? Claro. Que al final se forman para poder ser un aporte. Bueno, cuando era muy niño, que era como esa inquietud siempre por el tema artístico, creo que ahí es donde nace todo. Yo tenía una maestra en mi casa que era mi mentora, que era mi tía. ¿Así? Entonces ella siempre, su manera como de podernos recrear a través de libros de colorear, y teníamos una biblioteca bastante pues, nutrida de varios temas. Entonces como que ella nos creó esa forma de vida de tener quizás una recreación más educativa, más que nos permitiera más formarnos, no solo el hecho de recrearnos, de jugar y esto más como lo hace cualquier niño, sino que pudiéramos aprender, que tuviéramos un fin más didáctico. Yo creo que a partir de ahí es donde empiezan a hacer también esa idea de tener una serie de gustos diferentes. Posteriormente, mi papá, que es bien curioso, pero que paz descanse, ¿verdad? Hace 2 años y medio más o menos que él falleció, pero él bien curioso porque él era casi un analfabeta, pero toda su influencia y todo lo que había recorrido durante su vida siempre me lo compartió. Como anécdotas. Sí, entonces era bien curioso porque una persona que tenía un segundo de primaria me hablaba de arqueología, me hablaba de política, me hablaba de economía, y sobre todo pues ciertos valores que nos han servido a mis hermanos, a mi mamá y a mí, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde empiezan a hacer todo ese uso por varias cuestiones, ¿verdad? Por varias facetas, varias áreas, y eso es muy bonito, y creo que es ahí donde empezamos también a involucrarnos en cosas que ahora ya son pasiones, pues ya dejaron de ser ya solo un placer, sino o algo recreativo, algo pues casual, para volverse a una pasión, ¿verdad? Y una forma de vida casi. Gracias. Y es importante eso que menciona Esteban, ¿verdad, Ingrid? Aquí hablamos mucho de lo que nos apasiona. Exactamente, hacer realmente de nuestra labor una pasión, porque siendo así, pues en realidad uno lo disfruta, no siente que está trabajando. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos en esta producción del podcast, para nosotros pues es disfrutar este momento, saber que en realidad la pasamos bien, la pasamos entre amigos, y eso es lo que nos gusta, ir conociendo esas historias que de alguna manera también puedan influenciar o motivar a otras personas a que busquen cuál es su pasión. Claro, y es bien bonito porque no se reduce la vida a un solo punto, ¿verdad? Obviamente si queremos profesionalizarnos y estar solo en un área, pues perfecto, ¿verdad? También es muy válido, pero si podemos abarcar algunas otras facetas para poder disfrutar aún más de todo lo que la vida nos tiene, pues perfecto. ¿Por qué no? Sí, de hecho lo hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que hay profesiones que cuando dicen, bueno, ya terminé de repente una maestría, un doctorado, pero todo en la misma línea. Entonces como que se vuelve hasta cierto punto un tanto complejo, porque a la hora de compartir con otras personas no hay temas más que lo mismo del tema, ¿verdad? Entonces, y la vida es tan amplia, es conocer tantas áreas, ¿verdad? Y dentro de ellas cuéntanos cuáles son las que más te apasionan, las que más han marcado tu vida.
Estuvo bien. Bueno, yo creo que sin duda alguna hay dos áreas importantes que rigen de alguna otra forma mi vida. Una es el arte y la otra es la comunicación. Cuando estaba más o menos en segundo básico, tercero básico, no sabía que iba a estudiar en la carrera de diversificado. No tenía la más remota idea, pero siempre me había gustado el dibujar, el pintar. Y mi mamá pues tuvo la visión de que si ese era mi deseo, pues ¿por qué no hacerlo, no? Pero qué bonito, ¿verdad? Contar con el apoyo. Totalmente. También, porque ¿qué pasa? Que la parte artística muchas veces es como no muy bien aceptada, ¿verdad? Hay que estudiar una carrera universitaria para poder ser alguien en la vida. Una carrera de verdad. Exactamente, sí, una Incluso carrera de en el verdad. tema de comunicación se decía de la misma manera, ¿verdad? Claro. Es una carrera de verdad como medicina, como derecho, decían. Sí, exacto. Pero el tiempo ha cambiado y ha evolucionado mucho cómo tratamos la información y la importancia que se le da. Ahora, exacto. Pues síguenos Sí, contando. pues es bien curioso porque el arte tiene una libertad incluso un tanto anárquica, ¿verdad? Porque ya empieza a no tener ningún tipo de barreras. Y nuestra familia es curioso porque nosotros somos bastante conservadores dentro de la familia. Y de pronto el estudiar arte era así como que meternos a la filosofía, meternos a estudiar antropología, y que en muchas ocasiones eso es, para un grupo mucho más cuadrado, pues es casi diabólico. Y hagámoslo, o sea, leer los manifiestos artísticos y demás, y pues nos animamos, y ahí estuve estudiando un tiempo. Posteriormente pues ya fuimos a la universidad. En la universidad ya estudié publicidad y posteriormente comunicación, pero sinceramente el arte nunca dejó de estar ahí presente de un sinfín de maneras, ¿verdad? Entonces es en esta época también donde nos involucramos en la música. Toco algunos instrumentos, pero específicamente es el bajo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde nos empezamos a involucrar un poco en esto, pero lo interesante acá es que podemos hablar de arte en general y comunicación en general, pero hay un punto importante entonces que es el pilar, y es la expresión. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Y creo que es ahí donde todo comunicador, todo periodista, locutor y Toda demás. persona, diría yo, ¿verdad? Comunicamos Totalmente. de distintas maneras, siempre estamos comunicando, entonces es algo esencial en la vida. Y obviamente es tu área, tú sabes muy bien y comprendes perfectamente bien esa parte, y es bien interesante porque me gustó muchísimo, ¿verdad? Esa idea de estarnos expresando. Y a partir de todo esto, pues sobre todo en el tema de la comunicación, nos involucramos mucho en el tema de la investigación, y empezaron a aparecer otras ramas, ¿verdad? Entre ellas, pues, la arqueología, que siempre fue un gusto muy importante para mí, porque me lo inculcó mi papá, ¿verdad? O sea, hay un vínculo emocional también, ¿verdad? Porque Completamente. me imagino que de alguna manera cada vez que te sumerges en esta área es como tener ese pedacito de papá. Sí, ¿verdad? sí, siempre. ¿Sí? Siempre, ¿verdad? Él ahí influenciando, aunque ya no esté presente, realmente, pero físicamente, es bien, ¿verdad? sí, y es bien interesante. Esa es la palabra, el tema legado. Legado. Y pues a raíz de todo esto, pues ya recibiendo algunos diplomados y demás, pues ya empezamos a realizar otro tipo de materiales. Prueba de ellos que por aquí tenemos ahí el librito que nos está ilustrando. Ajá. hemos realizado algunos trabajos porque después de estar ya como egresado, después de salir de Ciencias de la Comunicación, venía el tema de ¿a qué me dedico? Eso te iba a preguntar, porque ¿verdad? al final, o sea, sí hiciste lo que la sociedad impone, que estudiar la carrera que sí pueda generar de alguna manera, pero en sí, ¿cuál es tu fuente ahora? Sí, ahora ¿y a qué nos enfocamos? Pues número uno, me llamó muchísimo la atención el tema de la investigación, pero en el área gráfica. Entonces decía, bueno, ¿cómo podemos fusionar comunicación, investigación, esa parte gráfica y demás? Y es ahí donde ya comienzo, gracias a Dios, a trabajar en consultorías inicialmente, ¿verdad? Más que todo en comunicación para el desarrollo, ¿verdad? Y posteriormente ya comenzamos a trabajar en medios. Específicamente, mi primer medio fue el Diario Centroamérica, ¿verdad? Y posteriormente ya nos involucramos
ahí pues específicamente descubrí algo y no nos involucramos en el tema de la infografía, pero una infografía periodística. Y es ahí donde damos un salto a Prensa Libre, ¿verdad? Ambos medios de alguna u otra forma pues ya suman casi los 10 años, ¿verdad? Entonces ahí fusioné prácticamente todo lo que me gustaba, el arte, la investigación, ¿verdad? Obviamente a todo esto la manera didáctica de poder plantear un tema que por muy complejo que sea se puede llegar a enseñar, ¿verdad? Que al final eso es lo que... Y ese es un arte, cómo proyectas un tema complejo para que sea comprensible para la mayoría de la población. Es sumamente complejo, bueno, es un ejemplo burdo, pero yo me pongo a pensar como cuando estamos redactando un tweet, que pareciera más fácil porque escribimos menos, pero condensar esa información es mucho más difícil porque jugar al final, con tantas palabras, ¿verdad? Y tenemos que procurar no perder el espíritu del mensaje, el mensaje clave. Y en la infografía, me imagino que es mucho más complejo porque combinas muchas disciplinas en una sola. Sí, de hecho es bien curioso porque a veces el valor de la imagen es tan importante como seres humanos, que es tan curioso porque a veces las personas piensan que uno es un dibujante nada más. Sí, sí. Entonces se reduce a eso, ¿verdad? Es tal vez falta también de conocer estas áreas. Por ejemplo, habrá mucha gente que no sepa exactamente qué hace la especialidad que tú haces, pues, ¿verdad? Entonces, sí, claro, como que la gente necesita también un poquito de cultura, un poquito de dar a conocer esta parte para que sepan la importancia que esto tiene y que, como tú bien mencionas, no solamente es dibujar. No, y en el medio no hay muchos infografistas, al menos, por ejemplo, que estamos en el tema de comunicación. Conocemos de diseño gráfico, los diseñadores gráficos sabemos que hay varios. Pero ellos tienen un área totalmente distinta. Ilustradores, pero infografistas, como es que mezcla el tema artístico con el tema de investigación. Arte, sí. Yo también me imagino que en el país tal vez, o sea, personas que nos dedicamos específicamente a eso como unos 10, 11. ¿De verdad? Sí. Y centrados en medios de comunicación, ¿verdad? O sea, y no hay, bueno, y creo que esa es una muy bonita oportunidad para pues invitar, ¿verdad? A las personas que tengan ese deseo y que sepan que es una forma también de cómo crear una nueva profesión. Creo que tú estás abriendo como ese camino, ¿verdad? Esa brecha para que otros también digan, bueno, es que pasa, yo lo veo con muchos jóvenes que andan un tantito perdidos porque ya no quieren, especialmente las nuevas generaciones, ya no quieren estudiar las carreras tradicionales, sino que quieren buscar realmente esa parte artística, esa parte de quererse explorar a sí mismo en qué soy bueno. Y creo que esta puede ser una muy buena oportunidad para invitar a tantos jóvenes o adultos incluso, ¿verdad? Que ya después de generar una profesión, de dedicarse a algo, dicen, ahora sí quiero hacer mi hobby, ¿verdad? Que es lo que siempre han querido. Claro. Es que así pasa. Así pasa y es muy valioso porque a veces nos perdemos en tantas cosas que, digamos, se nos olvida cuál era nuestro objetivo principal. ¿Por qué nos metimos a estudiar esto? Bueno, ya llenamos el requisito y ahora qué. Y es donde decías, bueno, esto a mí me apasiona y a veces dejamos lo que nos apasiona por un lado por cumplir con el status quo que se llama. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Así es. Sí, y es que podemos ejemplificar eso en este momento. ¿Nos podrían compartir en uno de los dibujos que estaban por ahí? Sí, por claro, favor? nos pueden compartirlos. Muchas gracias. Y acá están apoyándonos en producción Luisa. Sí, muchas gracias. Susan. Y Susan, detrás de cámaras siempre hay ese apoyo. Es bien interesante porque a veces... Si quieres te detengo para acá. Sí, te lo tengo porque no va a hacer que se manche. Sí. Con café. No, y esto tiene un valor. Tenemos también. Estas partes. A veces las personas piensan de que esto, sobre todo ahora con la inteligencia artificial y demás, eso mismo te quiero preguntar. Se piensa que esto es algo obsoleto. Bueno, ya eso lo hacían antes o demás y... O que en los parques, ¿verdad? Veían a las... Pero eso es arte. Pero esto es parte de un dibujo a lápiz. Por ahí vemos otros. Wow. Y que lo que pasa, al final, si mi interés es llegar a proyectar
y dar a conocer algo, llevar un mensaje, pues obviamente tenemos que darle el toque que nosotros queremos en sí, ¿verdad? Entonces yo trato de fusionar siempre lo digital con las técnicas. No podemos decir de vintage, ni antaño, ni viejas, ni nada, sino que de plásticas, ¿verdad? Que es el nombre correcto. Entonces, vean es lo que ocurrió acá, que fue un tema bien curioso. Como parte del estudio del arte, pues obviamente el tema del arte guatemalteco y de la imaginería es vital. Entonces, llegamos a estudiar el barroco en su momento. Me gustó muchísimo y posteriormente con INGUAT hicimos un proyecto en el cual queríamos exaltar la Semana Santa guatemalteca a través del arte, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes ven son como, por así decirlo, las obras, las originales que se utilizaron después, ¿verdad? Que fueron escaneadas, fotografiadas y demás, para que fueran publicadas, ¿verdad? Específicamente. Qué bonito. En parte de las actividades que se hicieron de Semana Santa. Y no sé si podemos mostrar ese grande. De Semana Santa. Qué lindo, ¿no? Y cómo expresa las emociones, ¿verdad? Porque no es solo hacer un dibujo, sino que es la expresión de la emoción. Vamos a poner estas por acá. Dámelas aquí. Para que pero el ejemplo de eso pueden decir, pero mira, pero ¿por qué tanta vuelta, tanto caos en todo esto? Bueno, ¿qué pasa? Vimos acá que esto en su momento, pues como les compartía, se estudió arte, artes plásticas específicamente. Yo me especialicé en dibujo, a pesar que teníamos que llevar escultura, grabado y demás. Y posteriormente ya me involucro en el tema digital. Esto que ustedes están viendo acá, esta propuesta que inicialmente es de Edgar Prado, ¿verdad? Y junto a David Estrada también, que formamos parte de ese equipo, llevamos esta ilustración, que es Jesús de la Merced, pero eso que ustedes están viendo es el afiche oficial de la Semana Santa de Guatemala del 2022. Entonces, ¿qué pasa? Estudiamos arte, nos preparamos, luego posteriormente en comunicación ya vamos pensando de qué manera el poder realizar un mensaje distinto y luego llevar todo esto clásico, ¿verdad? Todo esto abarrocado, llevarlo a un toque más moderno, con ilustración digital, ¿verdad? Entonces, estos trabajos han viajado a Europa incluso, ¿verdad? Allá los estuvieron llevando como parte de la proyección de la Semana Santa de Guatemala. Y especialmente ahora que es patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tiene un valor agregado. Hay un plus ahí. No, y acá recordamos que la pandemia suspendió también actividades de Semana Santa y si no estoy mal, arrancaron de nuevo en el año 2022. De hecho, eso que estás diciendo específicamente lo retrata acá, porque si ustedes se pueden dar cuenta, la imagen está fuera de la iglesia. Está en el atrio. O sea, no hay un anda, no hay nada, sino está afuera. Yo que desconozco. Claro, no, pero la información que se transmite a través de las imágenes. Entonces la idea era que nuevamente la Semana Santa sale a las calles. Qué bonito. ¿Verdad? Entonces, de esto se realizaron alrededor de 3, ¿verdad? Este fue el de Ciudad de Guatemala y también tenemos uno de Antigua Guatemala. Pero, que lo interesante, vemos cómo a veces podemos decir, bueno, es que hay que se quede lo que me gusta porque yo ya soy un comunicador, soy un locutor, soy un periodista, pero no encuentro la forma de poder fusionar esto. Y lo que hicimos acá fue eso, ¿verdad? Es llevar todo ese estudio artístico, que esto es una investigación, pues no solo es el material gráfico. Lleva mucho tiempo, lleva estudio. ¿Y cómo te hace sentir eso? Muy feliz porque no se quedó estancado ese conocimiento, no se quedó esa pasión tirada por ahí, sino que llegó a convertirse en un material que de verdad la Grey Católica y todo ese segmento de curuchos y devotas, que han sido personas muy amables, que han sido personas que incluso me han dicho, mira, aquí hay una fotografía, si te va a servir de referencia, proporcionando material, datos y demás, podemos llegar a transmitir el tema cultural, que también me apasiona muchísimo, el
tema artístico y obviamente la comunicación, ¿verdad? Básicamente fusionar lo que tú mencionabas. Sí, hasta relaciones públicas, es porque Sí, imagínate, es parte de lo que se está exportando a otros países. A otros países. Sí, a otros países, y estás plasmando todo el credo, toda una el fervor de una población, sí, ¿verdad? Correcto. De un país. Pero más allá me llama mucho la atención que esto es pura semiología. Sí, sí, O correcto. sea, es una manifestación pura de la semiología. Y entonces de eso se trata un poco el tema de la comunicación, de cómo le vamos a dar sentido a esos mensajes. Y esta es la comunicación visual. Visual, exactamente. Y despierta más allá del sentido visual, porque cuando vemos esta imagen de repente nos recordamos del olor a curoso, Ay, sí, del sonido de las marchas fúnebres. Entonces de eso se trata, esa conexión emocional. Exactamente, sí, Y porque ahí despierta está todos los sentidos, ¿verdad? Con los Sí. cuales nosotros percibimos el el Sí. entorno. punto artístico. No, y es bien curioso porque yo no soy católico en sí, pero esa parte artística es inevitable, Ay, sí. ¿verdad? Entonces, la Semana Santa guatemalteca contiene un sinfín de riquezas, de un sinfín de joyas, desde todo lo que ustedes están mencionando, prácticamente es algo multidisciplinario. Todas las artes se fusionan para que la tradición esté ahí. Exacto. Tenemos que ha músicos. permanecido, ¿verdad? A través del Claro, tiempo. tenemos músicos, tenemos artistas plásticos, El aroma. fotógrafos, ¿verdad? Sí, o sea, Pues incluso comerciantes, o sea, al final la gastronomía también es muy También, particular. un sí. arte O sea, completamente. es algo que de verdad engloba muchas disciplinas, es un ecosistema completo. Y que ayuda también, ¿verdad? Como fuente de ingreso a muchas áreas, como mencionabas, ¿verdad? Toda la gente que de alguna manera pues también se beneficia de todo, que a partir de aquí surge todo. Incluso Sí. el tema de las alfombras, que vemos Sí, unas sí, alfombras sí. tan bien elaboradas, que también es arte, ¿verdad? Exacto. claro, algo. Sí. Sumamente especial. Yo también he visto que has trabajado ilustraciones para la huelga de Dolores, que también es algo artístico y algo satírico también a este tema. No sé si nos puedes comentar un poco de ese Sí, bueno, tema. a veces es complejo a veces hablar de la huelga de Dolores porque tristemente no se ve como una actividad cultural y como tendría que hacerse, ¿verdad? Específicamente la huelga. Pero es bien curioso que yo hace unos años hice una página que gracias a Dios pues ha llegado a tener bastante relevancia, que se llama La Huelga Escultura. Y en esta página pues lo que hacemos es que a través de ilustraciones, a través de videos, a través de anécdotas contamos la historia de la Universidad de San Carlos y la historia de la Huelga de Dolores, con un fin netamente académico, Ajá. con el hecho de decirle a los estudiantes, señores, tenemos una gran tradición y Claro. podemos llegar a hacer una crítica bien hecha a través de la academia. Y es que ¿Verdad? en especial creo que las nuevas generaciones no conocen esa parte de la Claro. historia, de dónde surge. Simplemente saben que existe, pero nadie pregunta por qué surgió. Sí, no, y es bien interesante porque a raíz de todas estas ilustraciones también muchas personas han hecho murales, han hecho playeras, han hecho un sinfín de material, incluso digital para todo eso. Creo que lo más satisfactorio que me ha tocado en ese tema en específico, para los que amamos muchísimo a la USAC, es que incluso las personas han llegado a elaborar barriletes para el 1 de noviembre en Zumpan, Así, ¿verdad? Llegaron a está realizar, bien. que ese día que yo vi parte de una ilustración ahí, dije, qué increíble, porque ellos son genios, pues. Sí, O sea, son la verdad es personas que, muy, pero muy pilas. en Guatemala hay mucho artista, Sí. pero que en realidad no se la creen. Sí, Ese es el punto, pasa. que no se la creen, ¿verdad? Sí, ahí estaba escuchando un podcast y me dio mucha risa, decía, es que no han escuchado cuando dicen Guatemala no se valora el arte, No. es muy difícil ser artista. En Guatemala es muy difícil ser cualquier cosa. Bueno, de hecho, una anécdota que a mí me suele pasar es con los alumnos cuando estamos hablando de temas de prendas, ¿verdad? Yo les comentaba a ellos en alguna ocasión que tuve la oportunidad de ir a Italia. Y dentro de eso conocí a un diseñador de bordados para la realeza. Entonces cuando a ti te dicen eso, mira la expresión, ¿verdad? Es así como, wow, vamos a ir a conocer. Y cuando yo entro a ese taller, en realidad dije, pues yo estoy en Guate, ¿verdad? Fue lo primero que dije. De ahí dije, pero si estas aplicaciones son muy lindas y todo, pero nosotros tenemos también cosas muy bonitas. Entonces, la primera enseñanza que yo les doy a mis alumnos es
valoremos lo que tenemos. Aquí nosotros vamos a, por ejemplo, si yo vengo y hubiera traído algunas aplicaciones de Italia, les digo, miren, estas las hizo el señor Pino Grasso, que es diseñador de bordados, probablemente me hubieran pagado lo que yo les hubiera pedido. Pero si uno va a la Antigua, va a Pana, ahí andan las vendedoras y ofreciendo sus artesanías, y uno pregunta, ¿cuánto cuesta? 200, 100 te doy, ¿verdad? Y ahí todavía regateando, y les digo, por favor, no regateen, ¿verdad? Valoren lo nuestro, denle ese valor a las personas que probablemente ellas ni siquiera lo sepan, pero nosotros realmente podemos empezar a inculcar, a educar, a que nosotros valoremos también todo lo que nosotros hacemos. Tenemos mucha arte aquí, somos yo lo veo cuando, por ejemplo, los memes, pasa alguna situación y rápido sacan los chistes y toda la comedia, que dice uno, pero qué ingenio, ¿verdad? ¿De dónde sale todo eso? Sale por lo mismo. Vamos a entrar a otra faceta de nuestro amigo Esteban. Y como hablábamos en este tema, pues estamos hablando del multitasking. Y muchas veces está mal visto que las personas tengan múltiples facetas porque se cree que todo lo dejan a medias o no hacen nada bien. Pero es completamente falso porque las profesiones pues nos dan más habilidades. Y muchas veces las personas tienen la idea errónea que, bueno, como ya me gradué de licenciado, ya no voy a cambiar la llanta de un carro porque yo soy un oficinista, entonces pierdo habilidades en lugar de ganar más habilidades. Pues, ajá. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? ¿Alguna experiencia? No, sí, de hecho lo platicábamos tras cámaras, detrás de cámaras, estábamos conversando de anécdotas que uno va viendo en la vida, de cómo personas se han dedicado a una sola profesión y luego cuando estamos en un ambiente social, así como que se quedan hasta en su mismo léxico, ¿verdad? Como muy técnico. Entonces luego ya las conversaciones se tornan solo de un área específica, ¿verdad? Mientras que el conocer, el aprender, realmente hay tanto que aprender y eso pues nos cuenta Esteban, ¿verdad? De todas esas áreas, pero hay otra faceta también interesante en ti, ¿verdad? Por ahí hay un par más. Yo creo que con Esteban podríamos estar todo el día acá conversando, pero cuéntanos un poquito más sobre esas otras facetas. Sí, más o menos tenía unos 15 años cuando tenía como que el deseo de aprender un instrumento, ¿verdad? Intenté de alguna otra forma pues involucrarme en ciertas bandas y demás. No fue algo quizás tan profesional, ¿verdad? Era una cuestión muy empírica, pero fue bien interesante porque descubrí uno de los instrumentos más marginados, a pesar que es un alma absoluta en la música, que es el bajo. Yo el bajista es desde el clásico cuate que nunca saben quién rayos es y qué está haciendo ahí arriba, pero todo el mundo lo siente, lo percibe de una manera distinta. Quizás no tienen ese oído para... Es que nadie escucha el bajo desde una... Sí, o sea, ni se escucha. Y si no, pues hemos parado durante 15 años solo hay un escenario a hacer alguna mímica. Sí. No, pero realmente ha sido muy bonito, ¿verdad? Esa área. Y también pues en mi casa se me inculcó mucho el amor por la música inglesa. Hoy pues trajimos acá un ejemplar. Tengo bastantes vinilos en la casa, me gusta muchísimo también coleccionar y interpretar también, ¿verdad? Pero qué bonito. De hecho hay mucha gente que no sabe que es un vinilo. Sí, mostrarnos. Sí, por favor. De hecho tú estás haciendo un segmento, ¿verdad? Sí, en el TikTok. Estamos aprovechando el espacio publicitario, estamos hablando un poco sobre las curiosidades tecnológicas. Ajá. Y muchas de las curiosidades tecnológicas vienen desde los años 70 o incluso más atrás, que son los formatos musicales como el vinilo, y muchas personas en la actualidad, y tengan muy en mente a Alex Sintek porque él hace sus producciones y siempre graba vinilo, porque la calidad es diferente, hay una calidez, la forma de reproducción. Pero Esteban nos va a ampliar un poco más acerca de ese tema, porque él es un melómano. Y es que es bien curioso, pero se piensa que esto es algo viejo. Bueno, obviamente. Es vintage. Sí, pero el asunto es que esto es otro formato. Sí. Así como tenemos la oportunidad de escuchar un DVD audio
un CD normal, pues por así decirlo. Tenemos ahora todo lo digital. Todo lo digital, las plataformas, ¿verdad? Hay un sinfín de maneras. Entonces, ¿por qué traje este disco en sí? Me encanta porque esta es una edición estadounidense, pero esta es de la época, o sea, esta es de 1964, ¿verdad? Porque hoy podemos encontrar reediciones y demás. Estamos hablando de 60 años. 61, imagínense, ¿verdad? Sí. Y me lo encontré de la manera más curiosa del universo, ¿verdad? Porque estaba en una biblioteca, me lo vendieron, pero que lo interesante, que la música en sí no es únicamente el escuchar y listo, la música es un arte, pero ¿qué implica? Esto conlleva un sinfín de cosas que influenciaron para que esto se creara. Sí. Y ellos son un ejemplo excelente, y en imagen Dios me guarde, sí, ¿verdad? Ellos son creadores de todo lo artístico posteriormente en el tema musical. Claro. Pero ¿qué es lo interesante de la música? Vean, a veces se piensa de que, mira, solo escucho la música para ir a bailar, que es lo que la mayoría de gente hace. Como el reggaetón. Sí, o sea, no pasa, no llega a ser un arte. Ya, o sea, eso es algo bien curioso. Pero no tengo nada de contra, ¿eh? Yo sí, pero no nos queremos censurar. Hablando de otro tema, pasando a otro tema, nada. No, y es bien interesante. Es que digo para no herir susceptibilidades, sí, ¿verdad? Porque... No, por eso no me quieren en algunas redes, pero es otro tema. No, porque lo interesante acá, que imagínense que ellos, para poner un ejemplo, ellos estaban en un puerto. Liverpool es un puerto. Entonces es curioso, pero incluso los mismos Rolling Stones dijeron en su momento, ¿cómo es posible que algo en Liverpool, la gente de un puerto, llegue a tener un éxito del nivel que ellos tuvieron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente el puerto, toda la mercadería que llegaba, había mucha música y ellos consumían toda esa música. Llegaron a influenciarse. Obviamente ellos adoraban a Elvis Presley porque obviamente fue una gran influencia para ellos. Sí. Pero, ¿qué es lo interesante acá? Que todos esos contextos también influencian la música. Por lo tanto, es un tema cultural. Sí. ¿Verdad? Influencia todo. Correcto. La música, la moda, ¿verdad? Todo. Es imposible llegar a pensar el tema de la moda sin ellos. Claro. El corte de cabello. Yo creo que en algún momento usé ese corte. Sí, y los cuatro, ¿verdad? Con un corte muy parecido. Sí, y esto era un corte que se hacía en ese momento, me parece que era en Hamburgo. Ellos estuvieron mucho tiempo en Hamburgo y es ahí donde empieza esa influencia, ¿verdad? Sí. Empiezan a tener eso, pero ¿qué pasa? Ya tienen una imagen completa, ¿verdad? Que ajeno a ellos, ajeno a su productor y demás, había un manager que se llamaba Brian Epstein y él realmente fue el genio detrás de todo eso porque él tenía esa visión mercadológica, tenía esa visión artística y demás, y por eso de que ellos llegaron a ser, ¿verdad? Una de las bandas, yo no puedo decir la mejor, pero sí considero que la más grande de la historia. E insuperable en ese sentido, ¿verdad? Sí, uno podía ver los escenarios de esa época y las mujeres se desmayaban al ver a... Sí, es fascinante. Sí, la verdad que una parte de la historia muy bonita. Sí. Que dejó un legado también. ¿Y por qué menciono la música? Porque también, al igual que las distintas artes, y al igual que las artes plásticas, la música también te lleva a conocer otro tipo de cosas. Gracias a Dios, a través de todo esto, pues he podido viajar un poco, ¿verdad? Y en esos viajes empiezo a entender el porqué de muchas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, a veces en el metal, a veces se sataniza, ¿verdad? Porque se piensa que es algo totalmente, no sé, anárquico, rebelde y demás. Pero, por ejemplo, en Birmingham, donde se tiene un inicio de lo que ocurrió para variar Inglaterra nuevamente, ¿qué pasa? Ahí se dio la revolución industrial de una manera muy fuerte. Entonces, las maquinarias y todo esto llegó a influenciar, ¿verdad? Ese tipo de sonidos y de música, ¿verdad? Ya a final de los 60s, inicio de los 70s. Entonces, ve cómo todo esto va en una relación que no es únicamente el hecho que a alguien se le ocurrió hacer un sonido, sino que lleva una serie de contextos, de situaciones políticas, sociales y demás. Sí, porque acaban de pasar la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial. ¿Verdad? Sí. Y obviamente la Guerra Fría empezaba de una u otra forma también en todo el mundo. Sí. Entonces vean todo esto
increíble, ¿verdad? O sea, llega a darse mucho tiempo, por muchos años, pues todo ese tipo de influencias, y también pues quizás de una manera no tan profesional, pero sí me he involucrado un tanto más en la música y también a tener esto histórico, ¿verdad? Que es algo incluso ya arqueológico, ¿verdad? Sí, sí. Ya no tiene un valor monetario, ¿verdad? Sino que es un valor histórico, como exacto, tú mencionas. Exacto, y hay que dejar de pensar que incluso esto es algo viejo o que es un formato que ya, no sé, que lo usaban los abuelitos, ¿verdad? Sino que es simple y sencillamente un formato distinto para escuchar música. De hecho están volviendo, o sea, todos esos formatos por la calidad. Incluso Sony el año pasado lanzó un Walkman digital que tiene un espacio de 250 gigas, pero cada canción pesa alrededor de 25 megabytes. Entonces ya no están comprimidas. Siempre desde lo digital buscando la calidad de antaño. Y es muy interesante esto, pero la generación Z está tratando de revivir la década de los 90 con dispositivos que se utilizaban en esa época. Porque vienen las redes sociales y empiezan a también a saturar y a desesperar un poco a las nuevas generaciones. Entonces hay unos problemas psicológicos per se del uso inadecuado de redes, pero lo que se me hace interesante, como ellos no vivieron, nosotros sí vivimos esa época, pudimos vivir la evolución de estos formatos. Claro. Y ellos, o sea, nacieron siendo nativos digitales y quieren experimentar un poco de lo que... Como el cassette, porque vi un TikTok que sacaste del cassette, de cómo lo rebobinamos antes, ¿verdad? Ajá, entonces todo eso es una apelación muy fuerte a la nostalgia y que, como bien lo decís, son formatos, ¿verdad? Podrías mostrarnos el disco de adentro para que lo vean, porque hay muchos, estoy seguro de que hay muchas personas que... ¿Cómo venían antes? De hecho, habían unos acetatos que venían antes en color también. Sí, yo recuerdo un rojo. Había una serie acá. Sí, no, acá. Y era cuidarlo para que no se rayara, ¿verdad? O sea, había una esponjita, me recuerdo, que servía para limpiarlo. Ajá, sí, se raya, ajá. Sí, pues acá dos lados, a diferencia de digital, que solo puedes llegar a cambiar de... Y cada línea, si la logran percibir, representa una melodía, ¿verdad? Sí, exacto, una canción ahí. Una canción. Y obviamente pues en la etiqueta, incluso el sello de la discográfica. Y a este se le da vuelta, ¿verdad? Porque tiene, claro, o sea, música de los dos lados. Entonces eso es para las nuevas generaciones, para que... De hecho, algo bien interesante de todo esto es que... gracias. Todo esto depende incluso, por ejemplo, esto mejora con el peso del vinilo. O sea, por ejemplo, están... otros que utilizan más material, entonces hay un surco más grueso. Entonces esto mejora aún el sonido. ¿Verdad? Y las agujas que se usaban en ese entonces eran las mismas para... Sí, eran iguales. ¿Tenían que ser especiales por el tipo de material? No, sí eran las mismas, pero por ejemplo, eso es un disco sencillo, ¿verdad? Sí. Ahí había unos pequeños también, ¿verdad? De 45 revoluciones. Que era el agujero de acá era más grande, que de hecho aquí está marcado también, ¿verdad? Sí, está en la bolita. Es que antes pues sí se tenía el tema de los singles, ¿verdad? Los sencillos. Entonces, por ejemplo, iban a lanzar este disco. Entonces había una canción previa. Ajá. Entonces alguien sacaba y eran esos discos de 45, sí, traía dos canciones. Algunos, incluso unas canciones muy pequeñas, llegan a tener hasta 3, 4 canciones. Pero la idea era tener una previa, ¿verdad? Entonces... Era como dar la probadita y después exacto, y luego, porque esto era muy caro. De hecho, sigue siendo caro. Sí. Esto vale 450 quetzales más o menos, aproximadamente. ¿Qué artista y la fecha sí puede llegar a costar muchísimo dinero? No, y para coleccionistas, o sea, es el valor que cada uno le pueda dar, ¿verdad? Porque pueden ir a un mercado donde encuentren como vasijas viejas, podrían decir, y cada quien le va a dar el valor según lo que conozca en sí del producto. Volvemos a hablar de la semiología. En el pasado, esta era la publicidad que se hacía con otros, o sea, era la discográfica que traía este tipo de material, de promocionales de los anteriores, de otros discos que pertenecían a la discográfica. A la discográfica, es como promocionar los otros artistas. Exacto. Recuerda un poquito más a los 90 cuando estaba el PlayStation 1 y vendían un CD que traía demos, que traía unos musiquitos de otros juegos, era algo
si dan cuenta, o sea, surge de este ejemplo de formato, ¿verdad? Solo que ya va más a lo digital. Claro. Y eso se lo podemos encontrar en una edición, porque al menos casi no se nota, pero acá hay un código y este código se puede buscar en internet y esto nos dice el año y qué número de producción es, ¿verdad? Y ahí les pasaremos los datos para que investiguen. Para que puedan investigarlo. Y acá pues podemos ver también dónde fue fabricado, ¿verdad? Algunos se hacían en Centroamérica, otros se hacían en Inglaterra. Depende de la disquera. Y aquí dice grabado en Inglaterra, pero este disco fue el primero que lanzaron en Estados Unidos. Antes hacían 2 discografías. Había una discografía para Estados Unidos y había una discografía para Inglaterra. Entonces las canciones y los formatos son diferentes, ¿verdad? Sí, porque pues, este no es el primer disco en Inglaterra, no es, ¿verdad? Okay. Este es 64, en Inglaterra sacaron en el 63. Sí, pues. Interesante. Bien interesante. Qué bonito, la verdad es que... Y parte de una estrategia de mercadeo también, por supuesto, ¿verdad? Pero es increíble cómo esto, como tú mencionabas, ¿verdad? El tema nostálgico. Lo remonta uno a épocas, porque de hecho yo creo que ya se dieron cuenta de qué generaciones somos entonces a partir de lo que vamos conversando, ¿verdad? Pero sí, a mí me recuerda mucho mi infancia, ¿verdad? De las rocolas que tenían, ¿verdad? Porque yo viví en esa época. No, y aparte estaban los formatos de reproductores musicales, porque también giraban a distintas revoluciones y tenía que depender también el grosor del vinilo. Exacto. Entonces ahora tenemos más homologación porque la aplicación no funciona aquí en la China. Bueno, en China tendríamos que ver porque eso se usa en internet un poquito distinto, pero por ejemplo con los DVDs estaban en la región 1, la región 4 que era para acá, que hablaba en español, y si usábamos un región 1 en región 4 era incompatible. Sí, pues. Y así con la televisión y todo, entonces sí es un caso de estudio grande el tema de los formatos. Pues la verdad es que nos has dejado mucha cultura, mucha información interesante, ¿verdad? Que ahí les vamos a dejar los datos para que busquen justamente todos estos datos, que los puedan validar, que sean curiosos y que vayan ustedes también y validen toda esta información que estamos compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Que Esteban pues nos viene a ilustrar un poquito más. Esteban, ¿y cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo encontramos tu trabajo? Por si alguien de los espectadores quisiera investigar un poco más o contactarte para sí, muy bien, claro, con nosotros, por favor. Sí, estamos en Facebook. Tengo La Huelga Escultura, ¿verdad? Que es la página que he destinado al parte de contar la historia de la Huelga de Dolores y la Universidad de San Carlos. Y Esteban Arreola en Facebook y en Instagram Arreola Infografía. Buenísimo, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo, por compartir parte de tu historia y de tus tantos talentos que tienes, ¿verdad? Que sé que esto va a inspirar a muchas de las audiencias que tenemos, así que también síganos por favor en nuestras distintas redes sociales. Nos encuentran ahora también en TikTok para que nos puedan seguir, puedan ver desde ahí el formato de podcast. Desde adentro hacia afuera, sí, ya estamos grabando en formato nativo para TikTok. Los primeros los adaptamos, pero ahora ya estamos... Para que vean ustedes que también vamos evolucionando, ¿verdad? Así que la idea es llevarles contenido de calidad a cada uno de ustedes, así que gracias siempre por su sintonía. Síganos en YouTube, en Spotify, en TikTok y en todas las redes donde nos puedan encontrar. Compártanlo si consideran que esto pueda ser interesante también para compartir con amigos, para verlo dentro de una tertulia, ¿verdad? Porque son temas muy interesantes y que nos culturizan también. Así que gracias Esteban por compartir tu tiempo. Gracias Douglas, como siempre es un placer poder compartir con todos ustedes. Y esto fue Imagen y Café. Desde adentro hacia afuera. Dios.